es un método de investigación cualitativa creado por Orlando Falsborda. Antes de iniciar a hablar de este método, quiero proponerles que hablemos un poquito sobre quién es Orlando Falsborda. Él es un colombiano que en su juventud empezó sus estudios sobre sociología en el extranjero y cuando regresó a Colombia a implementar todo su conocimiento, más o menos en 1953, se encontró con un panorama que podríamos decir un poco desalentador para la investigación social en Colombia. La tendencia de Orlando siempre fue de izquierda, él estaba influenciado fuertemente por un sentimiento revolucionario y de hecho fue muy amigo de uno de los personajes más representativos de la historia de nuestro país, que fue el cura Camilo Torres. Entre Orlando y Camilo se encargaron de fundar las primeras facultades de sociología en Colombia, en la Universidad Nacional y en América Latina. Entonces ya ustedes pueden empezar a ver todo el bagaje teórico que tiene este autor, que además pues ha incidido de manera trascendental en las investigaciones con comunidades acá en Colombia y en América Latina, pero también en otros continentes que han sido llamados también en vía de desarrollo. En este caso, pues para la sociología, pero también para la comunicación y para todas las ciencias humanas en general, que desarrollan su actividad científica a partir de las comunidades y de la sociedad, este autor va a ser fundamental y se lo van a empezar a encontrar de manera constante siempre que estemos hablando de investigación cualitativa y sobre todo investigación directa con comunidad, es decir, con trabajo directo hacia la comunidad. Bien, Orlando Falsborda fue entonces, a partir de esa observación que él hizo y de esas falencias que él encontró en la investigación en Colombia, fue el creador de un método de investigación que se llama investigación-acción participativa. ¿Cuál era la premisa de este método? Pues él pensaba que nosotros como investigadores teníamos que aprender a interpretar la realidad a partir de los datos pues que ella nos daba, pero no solamente teníamos que quedarnos en la interpretación, en el análisis, sino que teníamos que ejercer acciones transformadoras, es decir, que siempre que nosotros decidiéramos investigar la realidad, el resultado final tenía que ser una transformación, es decir, investigar la realidad, demostrar nuestras lecturas, pero promover un cambio y una transformación, ser capaces de estudiar de una manera crítica los fenómenos sociales y derivar datos que nos permitan transformarlos. Voy a hablarles un poco del panorama o de cómo era el panorama que él se encontró en ese momento en Colombia. Resulta que en la década del 50, del 60 y del 70 en Colombia pues estaba el boom del desarrollo y del progreso como en todos los países del tercer mundo. Cuando él llegó Colombia se encontró con que los proyectos que se estaban ejecutando con las comunidades tenían unas dificultades teóricas y metodológicas enormes. Primero porque sus marcos de referencia y sus categorías no respondían a las lógicas vigentes, es decir, eran formulados en otros países con características completamente diferentes a las de Colombia y tenían unos resultados, pues podría uno decirse positivos. En cambio, cuando esos proyectos que habían sido formulados para otros contextos, los aplicaban acá en el nuestro, en el contexto colombiano, que por demás está decir que éramos un país agrícola, éramos un país que estaba en medio de un conflicto armado, pues los resultados no eran ni siquiera parecidos a los que ellos recogían en los otros países, es decir, eran proyectos que estaban totalmente descontextualizados. Además, estaban viciados ideológicamente, es decir, los investigadores que estaban aplicando sus metodologías acá en Colombia, pues venían con unos vicios ideológicos, es decir, con unos autores muy marcados, por lo general de derecha, ¿sí? Con una lógica que no correspondía en gran medida a la lógica colombiana, campesina, indígena y afrodescendiente, y querían a toda costa encasillar la investigación social de nosotros a un tipo de investigación que correspondía más a las ciencias naturales, ¿sí? Realmente, ¿cuál era el problema de la investigación social y el trabajo social en Colombia? Pues a partir de 1970 en adelante, pero antes también,
habían unos obstáculos epistemológicos que le impedían al investigador entender cuál era el trabajo que él tenía que realizar con la comunidad. Y ahí es donde ustedes van a empezar a ver cuáles son los problemas o estos obstáculos epistemológicos, ¿no? Como estos vicios del investigador. Entonces Orlando Falsborda empieza a hacer un análisis en dividirlos en 4 grandes problemas. El primer problema es el del pensar y el ser, estar entre el pensar y el ser. Él decía que los investigadores no sabían cómo relacionarse con el fenómeno que estaban estudiando, y es un poco en relación con lo que yo siempre les digo. Cuando llegaban a trabajar con la comunidad pasaban 2 cosas: o se ponían por encima de la comunidad y veían a la comunidad como un objeto de estudio, o se ponían por debajo y hacían todo lo que la comunidad les decía que hicieran y no se distanciaban, no sabían cómo tomar esa distancia entre lo que observaban y su condición como investigadores. Para Orlando Falsborda, la relación ideal entre el investigador y su fenómeno estudiado tenía que ser una relación horizontal, que le permitiera al investigador también entenderse a él mismo dentro de su propia investigación. El segundo problema que encontró fue el de la formación y reducción del conocimiento. Él se dio cuenta que en ese momento en Colombia los investigadores que habían estaban, además de viciados ideológicamente, demasiado confiados de su conocimiento. Entonces, cuando ellos llegaban a una conclusión a partir del análisis de la realidad que hacían, pensaban que esa era la única verdad y que ese conocimiento había quedado ahí estático y que no podía mutar. Orlando Falsborda creía que el conocimiento social estaba en constante transformación. Este es un conocimiento que todo el tiempo está evolucionando porque va de la mano de las transformaciones sociales que viven los contextos en los que se desarrolla el conocimiento. Entonces, las conclusiones a las que ustedes llegan hoy con una comunidad determinada muy probablemente van a cambiar en 1, 2 o 3 años porque esa comunidad también se transforma. Es decir, no estamos estudiando un fenómeno natural, no estamos estudiando un objeto, estamos estudiando una comunidad de personas y esas personas pues están fluctuando todo el tiempo de manera directa y en relación con sus entornos. El tercer problema que él encontró era la relación entre el pensar y el actuar. Él pensaba que los investigadores caían en un error constante y frecuente, y era que proponían soluciones que realmente no podían llevar a cabo. Es decir, se vanagloriaban de que tenían algunas capacidades y le prometían a las comunidades cosas que no podían cumplir, porque dentro de sus límites y dentro de sus capacidades, pues no estaba el alcanzar a cumplir ese problema, esa solución. Entonces, ahí es donde yo les digo a ustedes, siempre que elijan un problema, fíjense primero si ustedes con las capacidades que tienen pueden resolverlo, porque si no pueden estar cayendo en un problema muy grave y es el de perder la credibilidad de su comunidad. El cuarto problema era que como veníamos de una formación positivista, nosotros pensábamos, los investigadores, que los proyectos debían ser solamente técnicos y teóricos, ¿sí? Desde el canon positivista, eso quiere decir que los proyectos deberían ser objetivos. Sin embargo, cuando se trabaja desde las ciencias sociales, es muy común encontrar los sentimientos y la emoción como uno de los factores fundamentales del desarrollo del proyecto. Por lo tanto, él pensaba que mientras siguiéramos bajo ese canon de la objetividad y la neutralidad, lo único que íbamos a lograr era reforzar esa línea divisoria entre el observador, que en este caso es el papel del investigador, y lo que se observa, que en este caso era el objeto de estudio, y las comunidades. ¿Por qué esto era un problema o por qué esta era la raíz del problema? Recuerden que en los años 50 o antes, apenas cuando empieza a darse todo el auge de la segunda revolución industrial, empieza a aparecer en el mundo pues un fenómeno, y es el de reivindicar el conocimiento, ¿correcto? Reivindica el conocimiento y la ciencia a nivel mundial, empiezan a tomar mucha fuerza el desarrollo de las ciencias naturales con los cánones obviamente de objetividad y neutralidad del conocimiento científico. Luego entonces
todas las investigaciones, se creía en su momento, debían ser objetivas y neutrales, porque así como en la investigación natural de las ciencias, de los fenómenos de las ciencias naturales, pues el investigador tenía que tomar distancia del objeto que observaba o del fenómeno natural para poder describirlo, analizarlo y concretarlo en un conocimiento científico. Pues el error era precisamente pensar que esos mismos cánones y esas mismas pautas que se utilizaba para la investigación natural tenían también cabida en la investigación social. Ya vimos que eso no puede ser así, porque no estamos observando fenómenos estáticos, sino que estamos estudiando personas, y esas personas tienen sentimientos y tienen emociones. Por lo tanto, es muy difícil hablar de una investigación objetiva y neutra cuando hablamos de una investigación cualitativa, pero también cuando hablamos de una investigación para la sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿él qué pensaba? Pensaba que había que empezar a reducir esa distancia entre investigador y comunidad. ¿Cómo se soluciona ese problema? Bueno, él plantea primero algunas soluciones que tienen que ver con mitigar esa distancia, y las explica a partir de la práctica. Él dice que un investigador que realmente sea coherente con su proceso y que quiera aportarle algo a la comunidad, tiene que comprender que puede ser sujeto y objeto de su propia investigación y experimentar el efecto de su propio trabajo. Es decir, como yo les digo a ustedes, van a las comunidades, en este caso a sus colegios, a sus instituciones educativas, pero ustedes no pueden verse como un investigador lejano a su investigación. Tienen que verse ustedes mismos como parte de la comunidad. Ustedes también son estudiantes, entonces pueden comprender en gran medida todas esas dificultades que estos niños y estas niñas pueden tener en sus entornos educativos. Entonces, él dice, el buen investigador necesita aprender a distanciarse y acercarse al proceso que observa. Sí, es muy necesario que ustedes cambien ese sistema vertical en el que hemos sido formados por un sistema horizontal, pero también es importante que ustedes aprendan a distanciarse de su investigación, es decir, ni mucho que alumbre el santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Ni bien tienen que darle todo el poder a la comunidad, pero tampoco tienen que darse todo el poder ustedes. Tiene que ser una relación equilibrada que les permita a ustedes entrar y salir como objetos y sujetos de estudio. Y lo último, el rol del investigador es empezar a darle sentido precisamente a estas cosas de la vida cotidiana, y a partir de esas reflexiones sobre los pequeños detalles de la vida cotidiana se permite producir un nuevo conocimiento, un conocimiento que esté articulado a la acción. Para él, examinar ese conocimiento que ustedes ya tienen, ¿sí?, que ya existe, contrastarlo con la comunidad, es lo que les va a permitir formular o alumbrar un nuevo conocimiento. ¿Y cómo se produce? Pues primero, hay que examinar lo que ya se ha dicho, lo que ya existe, lo que otros investigadores han dicho sobre esa comunidad, sobre ese problema, sobre ese fenómeno, y volverlo a contrastar con la comunidad. Ya sabemos que ningún conocimiento es inacabado. Lo que otros dijeron hace 3 años, hoy puede ser completamente lo contrario. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprobar, contrastar ese conocimiento que ya existe con la misma comunidad. ¿Eso cómo se logra? Pues articulando la teoría a la acción desde un concepto que el autor denomina praxis, ¿sí? Ojo con este concepto, porque no solamente lo usa Orlando Falsborda, también lo usa Marx en su teoría del marxismo, en donde explica cómo todas las revoluciones sociales tienen que estar sustentadas en una revisión teórica previa. Para Marx, igual que para Orlando Falsborda, la acción por la acción no funciona. Tiene que ser siempre una acción reflexionada desde lo teórico, desde lo que otros ya han hecho, desde las lecturas que han sido producto de un conocimiento científico, verificado y que ha estado dentro de los cánones establecidos. Lo mismo que la teoría no debe quedarse solamente en los libros y en el papel. Tiene que ser una teoría que permita aplicarse, contrastarse a través de la...
Lo tercero que él dice es que para que se produzca un conocimiento nuevo, diferente, hay que reivindicar los saberes populares, pero no solamente darle fuerza a lo que dice la comunidad y ya, no, hay que contrastar esos saberes populares en un diálogo horizontal con las reflexiones académicas, es decir, mirar lo que dice la gente en la comunidad, pero también mirar lo que dice la academia en la universidad y en la academia a nivel general, en su producción teórica, contrastarlo, fusionarlo, mediarlo en un proceso de comunicación, es decir, tratar de poner estos dos tipos de saberes en un lugar común. Y cuando eso ocurra, va a aparecer un fenómeno muy bello que es la disminución de la distancia entre el sujeto y el objeto. En este caso, ustedes son los sujetos que observan y el objeto viene siendo la comunidad con la que ustedes van a empezar a trabajar. ¿Cuál es el llamado final que él nos hace? Pues primero, tenemos que aprender a interpretar las transformaciones sociales y derivar datos adecuados para entenderlas. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que aprender a leer de manera crítica la realidad, pero no quedarnos allí, sino empezar a derivar las soluciones más pertinentes para realizar una verdadera transformación social. Pero además de todo eso, no quedarnos allí solamente, sino derivar unos datos de lectura para que esas transformaciones puedan ser entendidas no solamente por la comunidad académica, sino también por la comunidad en la que vamos a implementar ese proyecto. Lo segundo es, debemos ser capaces de estudiar y criticar la sociedad y el mundo que nos rodea. Claro, para Orlando Falsborda, desde el llamado a la acción, hay que empezar a construirnos como sujetos críticos del mundo que nos rodea. Y el tercer llamado a la acción es que debemos escoger algo que nos permita desarrollarnos coherentemente con nuestras orientaciones políticas y nunca desconocer el impacto social, político y económico de nuestro propio trabajo. Un investigador coherente es aquel que es capaz de alinearse con su pensamiento crítico, filosófico, político, económico y cultural y formular a través de la autenticidad de su ser y a través de lo que él considera éticamente correcto un proyecto para una comunidad que, al igual que él, esté alineado por la misma línea.